Señor puso algo en mi corazón, hermano, y hemos venido hablando sobre la misma línea, creo, y el Señor puso algo en mi corazón que es lo que les quiero compartir. Pero antes voy a ilustrarlo para darle la introducción. Yo tuve un compañero de trabajo que él era mecánico, pero un tipo de mecánico raro, porque él me decía, el buen mecánico no se ensucia ni los guantes. Y yo, pero ¿cómo es eso? No se ensucian ni los guantes. Y a mí me sonó raro. Y era una persona inteligente porque él tenía el conocimiento de cómo se hacían las cosas. Y él me decía, para soldar, usted tiene que poner a cierta distancia el alambrito y hacer este tipo de movimiento para que no sé qué. Pero usted lo ponía a él a hacerlo y no sabía, le quedaba mal. Y él decía, para arreglar tal cosa, se arregla así, hay que hacer esto y hay que hacer el otro, pero cuando él lo ponían a hacerlo, pues no le salía bien. Porque no siempre el conocimiento pues significa que lo vamos a hacer bien. Yo sé más o menos cómo se juega basquetbol, pero soy malísimo jugando basquetbol. Usted puede saberse las reglas de cómo se juega el fútbol americano y el golf. Otra cosa es que le salga bien. Usted puede saberse las reglas del fútbol y cómo patear un balón y que para que tome la curva, pero póngase usted a hacerlo. Para muestra un botón, el domingo pasado fue un desastre allá. Nosotros nos creíamos el Messi y le voy a pagar aquí porque yo lo he visto en el YouTube cómo hace para que le dé esta curva y la curva salía para allá. Porque una cosa es el conocimiento y otra cosa es el poder hacerlo. El hecho de tener conocimiento no significa que tengamos la capacidad para realizarlo. Pues llevando esto al ámbito espiritual, los fariseos tenían más o menos esa idea. Ellos creían que al saberse la ley al pie de la letra, todo lo que había que hacer y lo que no había que hacer, los iba a librar de hacer lo malo y de equivocarse. Ellos creían que sabiéndose todas las reglas y cómo es que hay que hacerlo y lo que Dios pide, sabiéndolo, ya ellos no iban a fallar. Lo que hacían era maquillar sus faltas con largas oraciones, decía el Señor. Lo que hacían era ocultar sus tropiezos, pues poniéndose ropas largas y aparentando. Pero el hecho de saberse las reglas no significa que ya estamos exentos de a veces hacer lo malo. El conocer la ley al pie de la letra no nos quita la inclinación de hacer lo malo. Ellos llevaban ofrendas cuando pecaban. Si usted puede leerlo en el Antiguo Testamento. Cuando pecaban, cuando incumplían en algo de la ley, ellos llevaban una ofrenda, un sacrificio. Pero eso no cambiaba su mente. Eso no cambiaba su corazón, ni la inclinación a volver a hacer lo malo. Sino que hacían lo malo y llevaban la ofrenda, pedían perdón y después volvían a cometer lo mismo y llevaban otra ofrenda. El hecho de saberse la regla no significa que estamos exentos de no hacer lo malo. Aún en el judaísmo eso se enseña. Dice que el ser humano tiene dos inclinaciones. Una inclinación a hacer el bien y una inclinación a hacer el mal. Un sabio le dijo a un niño una vez, le dice, dentro de cada persona hay dos lobos, uno bueno y uno malo en constante lucha. Y el niño le preguntó, ¿y cuál de los dos va a ganar? Le dice, bueno, al que usted alimente más. El apóstol Pablo lo expresó. El apóstol Pablo, el hombre que fue al tercer cielo, el hombre que oyó cosas que no le es posible decir, él experimentó eso. Porque todas las personas que estamos aquí, todos, tenemos luchas internas. Tal vez eso usted no lo oye muy a menudo en un púlpito porque tratamos de aparentar que somos demasiado santos. Y que no, eso es mal pensado, jamás, no, yo estoy, como decía yo, ¿verdad? En mi casa solo arpas se oyen allá. Arpas, sartenazos es lo que se oyen a veces. En mi casa lo que se oye es un coro angelical bellísimo. Pues no, hermanos, somos seres humanos, todos acá. El pastor también, los líderes también, todos los que estamos aquí tenemos luchas internas, porque somos seres humanos. Alguno puede pensar que los líderes, que los pastores, que los ministros, o que los cristianos
de muchos años, no, ya él no tiene esas luchas, ya esa persona, por los años que tiene en el Evangelio, por haber tenido un título en teología, o por saberse muchos versículos, ya esa persona pasó por esa etapa. Pues no, hermano, todos tenemos luchas internas, todos los que estamos aquí. Vivimos dentro de un cuerpo de carne y hueso, que le cuesta sujetarse. Cuando venimos a Cristo, nacemos de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Nacemos de nuevo. Nuestro espíritu vuelve a nacer. Somos nuevas criaturas, viviendo en el mismo cuerpo que pecó. El cuerpo es el mismo, hermano. La carne es la misma. Decía una canción, soy el mismo, pero no igual. Soy yo. En este mismo cuerpo que se usó para el pecado, ahora tiene un espíritu que volvió a nacer. Pero esa carne sigue ahí. ¿Cuántos me están siguiendo desde aquí? Es la misma carne, es la misma carne. Creo que la mayoría podemos decir eso, que no se necesita pues ser muy religioso para decir que todas las personas saben que matar es malo. Todo el mundo sabe que matar es malo y que robar es malo y que mentir es malo. Todos sabemos eso. Aún los que no vienen a la iglesia saben pues que cometer un asesinato es malo. No se necesita venir a una iglesia para eso. Todos saben que el infringir esas cosas, aún en la ley terrenal, tiene sus consecuencias. No hay que ser muy espiritual. Por eso mismo fue destruido el mundo antiguo. Y hemos vuelto a mencionar a Noé no sé cuántas veces en los últimos domingos. Porque dice que todo pensamiento del hombre era continuo el mal. El hombre, oiga, recién empezando la historia de la humanidad y ya había en el hombre un pensamiento del continuo en mal. Y es más, cuando ya Noé pudo salir del arca y ofreció un holocausto, dice que el Señor miró con agrado ese holocausto y dijo que no volvería a maldecir la tierra por causa del hombre, ya que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Dice, ya no voy a volver a destruir la tierra porque es que el hombre desde su juventud ya viene con esa inclinación a lo malo. El apóstol Pablo lo expuso así en el capítulo 7 de Romanos, y ahí es donde vamos a estar. Romanos capítulo 7, vamos a leerlo desde el verso 18. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El apóstol Pablo expone una verdad, no solo de él, sino de todas las personas. Estamos hablando de una persona que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, de la persona que evangelizó el mundo conocido. Y él dice que había una lucha dentro de él, que es la lucha que tenemos todos los seres humanos, incluso de aquellos que buscamos hacer la voluntad de Dios. Y es que en nuestra carne, dice ahí, no mora el bien. En esta carne, hermano, en esta carne no mora el bien. Eso dice la Biblia. Aunque teniendo el conocimiento de hacer lo bueno, está en nosotros. El conocimiento de que tenemos que hacerlo bien. La carne se revela para no hacerlo. Hoy muchos no vinieron acá porque la carne les ganó. Hay que ser la verdad. Tenían toda la intención y dicen, a mí me conviene ir a la iglesia y llevar a mi familia a la iglesia. Pero la carne les ganó, porque es más rico quedarse en la casa y es más rico verlo por internet y ahí sin bañarse, ahí compartiendo en la familia. Es más fácil, hermano. Es más fácil. Porque la carne se revela. Usted tiene muchos deseos y usted sabe que usted necesita orar. Pero la carne le dice que no, que usted está cansado, que mejor después. Usted sabe que a usted le conviene estudiar la Biblia y usted quiere estudiar la Biblia, y eso lo hemos oído por muchos años. Usted quiere meterse a estudiar en un instituto, pero la carne le dice, ay no, pero es que ¿con qué tiempo lo vamos a hacer? Tan cansado, y hay que estudiar y hay que presentar proyectos y nos vamos en eso porque está en nosotros el deseo de hacerlo, pero la carne nos dice otra cosita. Hay gente que quiere pertenecer a un ministerio. Yo quiero pertenecer a un ministerio, yo quiero también estar tal vez allá al frente cantando, pero cuando le dicen, tiene que estar el domingo aquí a las 8:45. Ay no, tan temprano. ¿Pero por qué tan temprano?
¿Por qué no ensayamos a las 10? Cuando se les dice que el jueves tiene que estar aquí a las 7 y salir a veces a las 9:30 de la noche ensayando los muchachos, y ahí ya nos tiramos para atrás. Porque está en nosotros el anhelo de hacerlo, pero a veces la carne se revela. Estamos bien y estamos todos en eso, hermano. La persona que es puntual, ellos que están aquí no tienen nada diferente a usted, lo único que es sujetan la carne. El domingo pues tienen que levantarse más temprano y muchos trabajan de lunes a sábado y el único día que tienen para levantarse temprano es el domingo, pero yo me comprometí y yo quiero servir al Señor y entonces están acá. No es que somos diferentes, es que estamos luchando con esta carne. Los pastores luchamos con la carne también. Un sábado, cuando usted se asoma por la ventana y ve ese clima y dice, uy, qué rico irse para la playa, pero tengo que preparar un mensaje. No, entonces tengo que sujetar ese deseo de la carne por un compromiso que ya adquirí. El problema no es el conocimiento de lo bueno que hay que hacer. El problema tampoco es el deseo de hacer lo bueno. El problema es la falta de poder para poder hacer lo bueno. Ya que la ley nos da ese conocimiento de lo bueno, pero no el poder para hacerlo. La ley nos dice lo que hay que hacer, pero no nos da el poder para hacerlo. La ley nos dice no mentirás, pero no nos da el poder para no mentir. La ley nos dice no robarás, pero no nos da ese poder para no robar. Nada más nos dice lo que no hay que hacer, pero no el poder para hacerlo. Y el verso 20 que leímos ahí de Romanos 7 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Si usted lo lee así por encimita, usted dice, no, Pablo se está quitando el tiro. Así que no, por favor, no agarre este verso fuera de contexto, porque si no ahí me van a decir, pastor, de ahí no fui yo, fue el pecado que mora en mí. Pastor, yo me equivoqué, pero la verdad no fui yo, fue el pecado que mora en mí. Decía mi abuelo, yo no tuve la culpa, la culpa la tuvo el guaro, decía mi abuelo. ¿Sí? Y otro decía, yo no quería hacerlo, el diablo me tentó. O sea, el asunto es quitarse el tiro. Pero Pablo no está diciendo eso ahí. No se está quitando la responsabilidad. Él reconoce que cuando se peca, lo hace en contra de la naturaleza nueva que ya estaba en él. Algunos dicen que Pablo dijo eso antes de su conversión, pero no. Ya Pablo estaba en sus años de ministerio y ya estaba escribiendo las cartas. Él dice, lo que yo hice de malo lo hice, pero eso no, lo hice ya teniendo esta nueva naturaleza. La naturaleza que recibí en Cristo. Así que, no fue que yo lo hice así o que esta nueva naturaleza me impulsa a hacerlo, sino que hay un mal dentro de mí que me está impulsando a hacerlo. Y el Señor me ponía a hablar de esto porque yo sé que hay muchos aquí que tal vez están batallando con cosas. Y nos da vergüenza a veces decir, hermano, ore por mí porque estoy siendo tentado y no he podido dejar esto. Y creemos que somos malos y que no merecemos porque aquellos sí son santos. Vea, aquellos solo les falta la aureola aquí. Ellos están en otro nivel. Yo soy un pobre, inmundo pecador porque yo sí estoy pasando por aquí. No, el asunto es todos, hermanos. Todos estamos en lucha, todos tenemos pruebas, todos tenemos desafíos por dentro. Todos a veces queremos tirar la toalla, todos a veces queremos portarnos mal, porque hay algo entre nosotros que nos impulsa, pero estamos de pie por la gracia y la misericordia de Dios. Porque el pecado es algo que usted no puede tomar a la ligera. Es uno que usted no puede darlo por muerto. Usted dice, yo antes tomaba, pero ya eso se acabó. Pero si usted le abre una puertecita, ese pecado que usted creyó que estaba muerto puede volver a revivir. Aquella debilidad que usted tenía, si usted la descuida y usted dice, ya no más, y entonces usted baja la guardia, ese que usted creyó que estaba muerto puede volver a revivir. Por eso es que el pecado, hermano, con el pecado no se juega. Con el pecado no le podemos abrir una puertecita porque aquello que creíamos que ya habíamos dominado puede volverse a levantar. Por eso el que cree estar firme, mire que no caiga, dice la palabra. Es uno que no se puede desencadenar ni por un segundo, ni dejarle una puerta abierta por un instante, porque puede tomar la misma fuerza que tenía antes. Si nos descuidamos,
aquello que nos dominaba antes, si usted lo descuida y puede volverse a tomar fuerza. Y dice el verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Es una triste realidad que Pablo reconoció y nosotros debemos de reconocer que somos malos, que el mal está en nosotros, porque no sabemos lo malo que somos hasta que queremos hacer lo bueno. Usted no sabe lo difícil que es dejar de mentir hasta que usted intenta dejar de mentir. Usted no sabe lo difícil que es dejar de fumar hasta que usted se toma el propósito de dejar de fumar. Que eso fue lo que me pasó a mí cuando yo en mis tiempos mozos. Yo tenía un vocabulario feísimo, muy malo. Y yo decía, no, esto yo lo domino. Pero cuando yo me propuse, yo quiero cambiar mi manera de hablar, porque conmigo no pasó el milagro, ¿verdad? De que de la noche a la mañana, y el Señor me quitó todas mis malas costumbres. Conmigo fue un proceso. Cuando yo fui a presentar batalla contra mi vocabulario, me fue difícil. No, tan fácil que las aprendí. Y ahora tan difícil que es de dejarlas de decir. Y así con todo. Uno no sabe lo malo que es hasta que intenta hacer lo bueno. Nunca sabemos lo difícil que es dejar de pecar hasta que lo intentamos. Decía C.S. Lewis, el que escribió las Crónicas de Narnia, dice, ningún hombre sabe lo malo que es hasta que ha tratado de ser bueno. Trate de cambiar y verá lo difícil que es. Trate usted, por ejemplo, de ser puntual para que usted se dé cuenta de lo impuntual que usted es. Intente. De hoy en adelante yo llego 10 minutos antes a todos mis compromisos y usted se da cuenta lo difícil que es dejar ese mal hábito. Porque nos cuesta. Y dice el verso 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Por supuesto, todos los que estamos aquí nos deleitamos en momentos así. En momentos de alabanza, de adoración, en momentos de escuchar la palabra, en momentos de paz, en momentos de regocijo, en momentos de recibir nueva fuerza, nos gozamos. El ser interior que hay en nosotros se regocija, ese que volvió a nacer se regocija, ese que nos impulsa a obedecer a Dios se regocija, ese nuevo espíritu que está en nosotros se regocija en momentos así. Pero dice el verso 23, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aún teniendo el conocimiento de lo bueno y de deleitarnos en las cosas de Dios y de obedecer a Dios y hacerle caso y andar en sus mandamientos, nos damos cuenta que hay una ley dentro de nosotros que nos dice, se resiste y que no quiere y que nos impulsa a hacer el mal y que nos impulsa a volver atrás y que nos impulsa a tirar la toalla, que se revela contra ese conocimiento que está en nuestra mente. Esa carne que nos impulsa a hacer lo malo, que nos impulsa a volver a hacer lo que hacíamos antes. Es una lucha, hermano, constante dentro de nosotros. Y si usted se descuida, por eso es que nosotros le insistimos siempre, no se desconecte del Señor, no se desconecte de la iglesia, no se desconecte de la palabra, no se desconecte de la oración, porque si no, estamos alimentando a uno más que a otro. Solo no podemos en esa lucha, no podemos. El verso 24, el apóstol Pablo lo expresó de una manera genial. Dijo, miserable de mí. Miserable de mí, o sea, no, es que estoy un desgraciado. No tengo esperanza, soy un miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa palabra miserable denota agotamiento en el original. O sea, Pablo, al igual que nosotros, nos sentimos cansados de estar luchando con lo mismo y de estar luchando con lo mismo, de que no me puedo descuidar porque si no vuelvo, de estar siempre ahí velando y eso causa agotamiento. Pero eso es lo hermoso de la palabra, hermano. Eso es lo hermoso de la Biblia, que nos revela hombres común y corrientes como nosotros. Si la Biblia hubiese sido escrita intencionalmente para evitar ciertas cosas, hubiera omitido este capítulo.
porque nos hubiera presentado a un hombre nada más que hacía milagros, un hombre que evangelizaba y un hombre que tenía visiones y que Dios usaba mucho para sanidades y prodigios, pero nos presenta a un hombre que tenía sus luchas también. Nos presenta a un David que falló, nos presenta a un Abraham que falló, nos demuestra a un Pedro que falló, porque esa es la realidad humana. Y eso es lo hermoso de la palabra, que ninguno de ellos dijo, no, es que yo soy muy bueno. Yo soy muy bueno y yo nunca he fallado y yo nunca he cometido errores. Nos demuestra personas común y corrientes como usted y como yo. Pablo clama en un tono desesperante, miserable de mí. Está abrumado ante su propia impotencia, ante esa lucha interna de inclinarme al mal, de que si me descuido me voy para allá. Es como cuando usted va en bicicleta y se descuida y vuelve a ver para otro lado, la bicicleta le coge siempre para allá y le coge siempre para allá y le coge siempre para un lado. Usted tiene que estar firme en el volante para que vaya en el camino que usted quiere. Pablo se da cuenta que por sí mismo no puede, ni con el conocimiento que tenía, porque era un hombre sumamente inteligente y que se sabía toda la ley, ni con la buena intención. No basta, hermano, con que usted conozca la Biblia y con que usted tenga la buena intención de hacer lo bueno. A Pablo no le bastó. Al darse cuenta de su impotencia, lanza un grito de ayuda desesperante hacia alguien más. Porque dice ahí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? O sea, ya se da cuenta que él no puede solo, sino que le lanza el grito a alguien más. De este cuerpo de muerte, y algunos comentaristas creen que se está refiriendo a una manera de tortura que tenían los reyes en aquel tiempo. Cuando querían castigar severamente a una persona, lo amarraban a un cuerpo muerto, espalda con espalda. Y esa persona tenía que dormir y sentarse y comer con un cuerpo atrás en descomposición. ¿Qué manera de tortura? Y Pablo dice, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte, de este cuerpo que se está descomponiendo? Y en ese capítulo 7, Pablo mencionó unas 40 veces, se mencionó a sí mismo, porque lo que no quiero, porque este cuerpo. En su lucha interna, Pablo se enfocó en un momento en sí mismo. ¿Cómo hago yo para vencer esta tentación? ¿Cómo hago yo para vencer esta debilidad? ¿Cómo hago yo? Lo he intentado y ya he leído la Biblia y me sé la ley y tengo toda la intención de hacerlo, pero vuelvo para atrás y vuelvo para atrás. Y si me descuido un poquito, vuelvo otra vez a hacer lo que hacía antes. Pablo se da cuenta que necesita la ayuda de alguien más. ¿Quién me librará? Demuestra el deseo de alguien que quiere hacer las cosas bien y ser liberado. ¿Quién me librará? ¿Cuántos dicen así en esa mañana? Señor, ¿quién me librará? Señor, queremos hacer lo bueno, queremos caminar siempre en tus caminos, queremos serte fieles. Señor, ¿quién me puede ayudar? Hoy puede ser que haya llegado usted aquí con este mismo grito interno. Señor, necesito de tu ayuda porque solo no he podido. He tratado de cambiar, pero no he podido y he vuelto atrás. Y hoy he oído en la iglesia que hay que mantenerse firme, que hay que tener buenas convicciones y que hay que vivir en santidad, pero me ha costado. Por más que yo he intentado, me ha costado. Hay gente que vino hoy así con esas ganas de cambiar y dejar de hacer lo malo. Y en el verso 25, Pablo nos da la clave y dice: gracias doy a Dios por Jesucristo. Ay, Señor, gracias. Gracias por haber enviado a Jesús. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Finalmente Pablo deja de verse a sí mismo en cómo poder cambiar él. Y vuelve a ver a Jesús. Señor, gracias. Porque enviaste a un Salvador. Señor, gracias. Porque tengo una esperanza, Señor, gracias. Porque Él venció, yo voy también a vencer, Señor, gracias. Porque en Él soy más que vencedor, Señor, gracias. Porque tengo a alguien que me puede ayudar. Porque puede ser que por mucho tiempo hayamos intentado cambiar, pero no lo hemos logrado por nosotros mismos. Y eso tal vez nos ha decepcionado. Cada vez que caemos y que fallamos, nos decepcionamos. Pues no somos los únicos, sino que Pablo también se sintió así.
Hoy tenemos que hacer lo mismo que hizo Pablo. Dejar de volver a vernos a nosotros mismos y volver a ver a Jesús. Deje de ver sus capacidades, hermano. Ahora voy a hacer así, ahora voy a meter a estudiar un poquito de teología y eso me va a evitar empezar a hacerlo. Voy a empezar a hacer esto, voy a empezar a echarme un poquito más de perfume para ahuyentar los malos pensamientos, Pero eso no funciona, es cuando volvemos a ver a Jesús que vemos una esperanza, hermano. Porque si Pablo tuvo esa lucha, ¿qué se puede esperar de nosotros? Si un hombre que tuvo esas experiencias, tuvo esas luchas, yo estoy seguro que aunque usted me diga que no, usted también las tiene. Todos tenemos luchas, hermano. Todos queremos hacer la lucha, que si nos descuidamos un poquitito, nos desviamos. Si nos desconectamos un poquito de la fuente de vida, somos igual que el resto del mundo, aún teniendo el conocimiento de lo bueno. Hay gente ahí en la calle hoy, envuelta en pecado y en drogas, que un día estuvo sentada en una iglesia y que se sabe los versículos y que estuvo en una escuela dominical, pero hoy está viviendo en el pecado porque se descuidaron. El conocimiento lo tienen, pero no pueden salir de ahí. Una vez fuimos a evangelizar a Somerville y yo empecé a evangelizar a un muchacho y yo le empezaba a dar un versículo y él me lo terminaba de decir. Y es que en la Biblia dice, me dice, sí, no, yo este también me lo sé. Y este, no, yo también me lo sé. Y vivía en drogas y se sabía un montón de versículos. ¿Y qué se puede hacer aquí por ese muchacho entonces? Si ya él tiene el conocimiento y oramos por él y todo. Pero hay gente que tiene el conocimiento y hoy está en el pecado porque se descuidó, hermano. Si usted se aparta un poquito y dice, no, voy a apartarme un poquitico. No, todavía tengo en reserva de palabra y de espíritu, todavía tengo. Y se aparta otro poquito y se aparta. Cuando se dio cuenta, terminó en otro lugar, hermano. Teniendo el conocimiento y sabiéndose las canciones de Miel San Marcos y de Marcos Barrientos, terminó en otro lugar. Terminó en otro lugar. Por eso no se descuiden, no nos descuidemos, ahí voy yo también. No se suelte, hermano, no se suelte, no deje de congregarse, no deje de orar, no deje de buscar la Biblia, no deje de leer la Biblia, no deje de venir a las actividades. Ayer las mujeres se gozaron aquí, ¿cuántas? Denle un aplauso al Señor. Y yo quiero, haciendo un paréntesis, darle las gracias a la hermana Yanori y al equipo con el que ella trabaja, porque me dijeron que fue algo hermoso, estuvo bien organizado, bien realizado. La mayoría de las mujeres que vinieron me dijeron, fueron gente que no eran de la congregación. Pero se cumplió el propósito. Vinieron las que tenían que recibir. Pero mi esposa me contó, me dice, estuvo buenísimo, la administración estuvo muy buena, el Espíritu de Dios se movió. No se pierda ese tipo de actividades, hermanos, se hacen para usted. Las mujeres hacen actividades para que usted sea bendecida, los varones, los jóvenes, para que usted sea bendecido. Lástima las que no vinieron porque se perdieron una bendición tremenda. Mi esposa me fue una maravilla, dice que yo no podía, hasta lloré y todo en la presencia del Señor y todas llorando ahí, porque el Dios se movió de una manera hermosa. La bendición estaba para muchas que no vinieron, pues vinieron otros de otro lugar y la agarraron. Pero se cumplió el propósito. No se pierda ese tipo de cosas y no es que uno quiera seguir insistiendo en lo mismo, es que pastor ya cansa con esa cantaleta de que venga a la iglesia, mano, pero es por el bien suyo, por el bien de su familia, por el bien de su vida personal, para que usted sea una mejor persona, para que usted tenga esas nuevas fuerzas. Hoy tenemos que volver a ver a Jesús. Pablo sabe que la lucha continúa, pero le da las gracias a Dios por la victoria que tenemos en Cristo. Aunque la batalla continúa por dentro, la victoria está ganada, la guerra está ganada en el nombre de Jesús. No que al venir a Cristo, y eso se lo digo tal vez a usted que está empezando, no que al venir a Cristo la batalla va a terminar. No. Esa terminará cuando este cuerpo sea transformado, porque mientras vivamos en esta carne, la carne nos va a impulsar a hacer lo malo. La carne se va a rebelar contra lo que el Señor quiere hacer. La carne se va a rebelar contra el Espíritu porque se antepone. Este es el mensaje de hoy, hermano. Hay victoria en Jesús. Hay victoria en Jesús.
Porque Jesús no vino no únicamente para darnos más reglas, y no haga, y no haga, y no haga, y no haga, y eso lo hizo mal, sino para darnos el poder para hacer lo bueno. En eso cambió, no únicamente nos dijo lo que hay que hacer, sino que nos dio el poder para hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Un pastor dijo una vez, dice, tú que pensabas que el problema era que no sabías qué hacer para salvarte, pero la ley llegó como un maestro, te enseñó todo lo que debías hacer y tú aún no podías lograrlo, pues no necesitabas un maestro, necesitas un salvador. Tú pensabas que el problema era que no tenías la suficiente motivación, pero la ley llegó como un entrenador para darte ánimo en lo que debías hacer, pero aún así no lo hiciste. No necesitas a un entrenador o a un orador motivacional, necesitas a un salvador. Tú pensabas que el problema era que no te conocías bien a ti mismo, pero la ley llegó como un doctor y te diagnosticó perfectamente tu problema de pecado, pero la ley no te podía sanar. No necesitas un doctor, necesitas a un salvador. Eso es lo que necesitamos. Y el apóstol sigue escribiendo, hermano, porque la Biblia en el original no tiene ni capítulos ni versículos, era una sola carta. Y en el capítulo 8, si usted le da vuelta a la página, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ninguna condenación. Pero después se hace exclusivo, volvió. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para eso no hay condenación. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros corazones, vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, hay esperanza, hermano. Pablo nos está diciendo, duró un capítulo entero diciendo, miserable de mí, ¿qué puedo hacer? La ley de mis miembros me impulsa a hacer lo malo, yo quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo. Pero después, más adelante en su carta dice, pero Dios envió a su Hijo en forma de carne para condenar a la carne en su cuerpo. Así que ya no somos esclavos de ese pecado. Tenemos la lucha interna, pero nos da la victoria para poder salir adelante. Ya no somos esclavos de eso que nos quería dominar. Aunque la lucha esté ahí, no tengo por qué dejarme dominar porque ya Cristo me hizo libre. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor si usted quiere. Aunque hay lucha interna, porque usted la tiene todos los días, ya Cristo lo hizo libre de ese pecado y le dio la victoria. Así que por más lucha que tengamos, podemos pararnos firmes y decir, Cristo murió por mí, me hizo libre de este pecado. Yo resisto en el nombre de Jesús. Para que anduviésemos, para que aunque vivamos en esta lucha interna, no caigamos en el pecado, porque con su muerte nos hizo libres de esa ley del pecado. Ahora, si vivimos dándole gusto a la carne, dice ahí, esto va a traer muerte. Muerte espiritual y muerte física. Si vivimos dándole gusto a la carne, no podemos agradar a Dios.
Si vivimos conforme al Espíritu, dice ahí, vamos a hacer morir en nosotros los deseos de la carne diariamente. ¿Cuál es el antídoto para hacer morir esos deseos que nos están quemando por dentro? Pues vivir conforme al Espíritu, hermano. Busque la palabra de Dios. Busque gente que también anda buscando la palabra de Dios. Gente que quiere ser buena, gente que quiere ser mejor. Deje esas malas amistades. ¿Sabe cómo logré vencer? Bueno, por la ayuda de Dios. Mi mal vocabulario, juntándome con jóvenes de la iglesia. Tuve que dejar un montón de amistades. Y aquellos que no decían una mala palabra, pues yo me tuve que juntar con ellos. Y entonces cuando quería decir algo me refrenaba porque ahí estaba. Y después los gustos de ellos ya fueron los gustos míos. La música que ellos escuchaban ya a mí también me gustaba. Ya iba a otras cosas porque tomé la decisión de juntarme con gente que me hacía bien. Así que si usted quiere hacer morir esos deseos de la carne, viva conforme al Espíritu. Eso dice ahí. Vamos a hacer morir esos deseos. Además de eso, el Señor nos da su Espíritu para ayudarnos. Nuestro Dios sabe que somos débiles, que nuestra carne es débil y se revela. Por eso no nos dejó desamparados, nos dejó su Espíritu Santo para que nos ayude a ser obedientes. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 26, dice así, oiga qué linda promesa y agárrela para usted. Ezequiel 36, 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Señor dice, yo les voy a quitar a ustedes ese corazón de piedra y les voy a poner uno de carne. Y no solo eso, les voy a dar mi espíritu. Les voy a dar mi espíritu para que me sean obedientes, para que puedan cumplir mis mandatos. O sea, Dios sabe que esta carne es débil, pero le dejó su Espíritu Santo para que podamos vencerla. ¿Cuántos dicen amén? Para que usted la pueda vencer. Así que usted tiene esa fuerza dentro de usted. Usted tiene ese espíritu que le ayuda y que le da la fuerza para vencer esta carne que se quiere revelar. Hoy el mensaje es para todos aquellos que estamos luchando con nuestra carne, que nos frustramos por esa lucha. Hay victoria en Cristo. Su Espíritu nos da el poder para vencerla. Su Espíritu Santo nos ayuda a permanecer firmes. Es por eso que no se despegue, hermano. No se desconecte de su Señor. No se desconecte. No se desconecte de su Señor. Necesitamos su ayuda todos los días. No podemos bajar la guardia ni podemos descuidarnos. Pero yo tengo que hacer mi parte. Ya con esto termino. Gálatas 5:16. ¿Qué me toca hacer a mí? Porque es muy fácil decir, Señora, hazme todo. Quítame todo, Señor. Quítamelo tú. Pero dice ahí en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso nos toca a nosotros. No satisfaga esos deseos. No. Si lo que quiere es quedarse durmiendo y no venir, pues no satisfaga ese deseo. Levántese. Si lo que le está diciendo a usted la carne es tómese ese traguito, pues no satisfaga ese deseo. Si lo que quiere es ver algo prohibido en internet, pues no satisfaga ese deseo. Nos toca a nosotros, no satisfaga ese deseo de la carne. No lo haga. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne y apúntelas. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No satisfaga los deseos de la carne. Si usted está luchando contra la carne, pues no satisfaga el deseo de la carne, hermano. No alimente ese lobo. No lo alimentemos, alimentemos esta otra parte. Llénese de Dios, escuche música cristiana, escuche un buen mensaje, lea un buen libro, lea la Biblia, venga a los cultos de estudio, de oración, venga los domingos, llénese, fortalézcase, porque si usted se alimenta cada 8 días no va a tener fuerza. Tenemos victoria en Cristo, su Espíritu nos ayuda a obedecer. A nosotros nos toca, pues no satisfacer esos deseos, pero ya se le toca a usted. El Señor no le va a decir, no se meta ahí a esa página, ni le va a bloquear el teléfono para que usted no lo haga. Eso nos toca a nosotros. Esa es mi parte, mi responsabilidad como hijo de Dios.
no alimentar esa parte. Si los alimentamos, pues la carne se volverá más fuerte y será imposible controlarla. La pregunta es, ¿cuál de los dos lobos estás alimentando? Alimente el bueno, hermano. Si usted quiere vencer la carne, alimente el espíritu. Si usted quiere vencer la carne, fortalezca su espíritu. Métase en ayuno, métase en oración, porque la victoria ya la tenemos en Cristo Jesús. Denle un aplauso a su Señor. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. El Señor me puso ese mensaje, hermano, porque yo sé que todos tenemos alguna lucha interna. Y si usted es nuevo en los caminos del Señor, no se sienta mal. Solo yo, debo ser que solo yo estoy luchando contra esta tentación. Todos. Pero en nosotros está, hermano, si los vamos a alimentar o no. Si vamos a alimentar ese deseo de la carne o no. Y recuerde que usted no lucha solo. Dios le dio su espíritu. Usted lo tiene ahí adentro. Y ese es el que le da la fuerza para hacer lo bueno. Ahí donde usted está, levante su mano. Padre, te damos la gloria. Te damos la alabanza, Señor. Señor, te damos gracias por haber enviado a Jesús. Gracias a Dios por Jesús, como dijo Pablo. Gracias, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Porque Él sabe lo que es vivir en esta carne. Sabe lo que es luchar con esta carne. Él sabe, pero venció la carne, con su cuerpo la venció, para darnos a nosotros la victoria, Señor. Señor, tú sabes las debilidades que cada uno de los que estamos aquí tenemos, las luchas, las batallas diarias que tenemos que nadie las sabe, tal vez ni nuestras esposas o nuestros hijos. Solo tú sabes, Señor, las batallas que tenemos por dentro. Señor, pero gracias por Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en Él tenemos la victoria, porque en Él tenemos, Señor, esa esperanza de que vamos a ganar, de que ya la batalla ha sido ganada, Señor. Señor, que podamos resistir, Señor, no únicamente al enemigo, sino a nuestra carne también, que se rebela contra el espíritu, que podamos, Señor, alimentar a nuestro espíritu con tu palabra. Alimentarla, Señor, con la oración, con el ayuno, con el congregarnos, alimentarnos, Señor, espiritualmente, para que cuando la carne se revele, el espíritu esté más fuerte, Señor. Señor, mira a cada uno de los que está aquí, oh Señor, en su batalla, en su debilidad. Te pedimos, Señor, que hagas lo que le prometiste al apóstol Pablo. Perfecciona tu poder, Señor, en nuestra debilidad, en el nombre de Jesús. Señor, que podamos levantar nuestras manos y decir: Señor, ayúdame cuando estamos siendo tentados. Ayúdame, Señor, a permanecer firme. Ayúdame, Señor, a no volver atrás, a no caer. Y que en ese momento tu Espíritu, Señor, nos recuerde esta palabra: que tu Espíritu Santo mora en mí y me da el poder para vencer. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque un día llegaste a nuestra vida, Señor, y cambiaste nuestra manera de pensar. Porque hoy estamos aquí en este lugar recibiendo esta enseñanza y no dándole rienda suelta, Señor, a lo que nuestra carne desea, sino que estamos aquí porque queremos agradarte, queremos ser buenos esposos, queremos ser buenos padres, queremos, Señor, ser buenos hijos. Queremos ser mejores para ti, oh Dios. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate en cada vida en esta mañana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy vamos a concluir diciendo: yo todo lo puedo, en Cristo puedo. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a cantar. Pero pueblo de Dios, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Aleluya. Proclama este canto. Nos vemos el miércoles.